¿Cuál es, a su criterio, el estado actual del manejo de residuos sólidos en el país? Mi primera experiencia en el IOS, yo tuve unos compañeros de primera y acá no había la ingeniería sanitaria. Entonces, pero se dio el tema de las becas hacia los países atrás de la cortina de hierro. En este caso me tocó a mi Polonia. Parece que la vida marca a las personas. Yo siempre digo, en mi vida me ha marcado el duplicar esfuerzos. Empresa que sea gestora de residuos peligrosos y especiales que pueda tratarlos. ¿Y qué están haciendo con esos residuos, Patricio? ¿Están botándolos como residuo común? Buenas noches con todos. El día de hoy tenemos la entrevista con el magíster Patricio Zacotto. Vamos a hablar sobre residuos sólidos. Va a ser en realidad una entrevista bastante entretenida. Lo conozco desde hace ya algún tiempo. Así que por favor, empecemos. Patricio, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un gustazo tenerlo. De verdad que para mí me llena de emoción poder compartir un momento con usted y más todavía para hablar sobre temas ambientales. Esta entrevista está enfocada principalmente sobre su experiencia profesional en el ámbito de residuos sólidos y en general sobre el tema ambiental. Vamos a hablar sobre todas estas cosas, tratando de toparlas por temas. Patricio, dígame por favor, usted como magíster, ¿cuál es su formación profesional y cómo empezó este gusto por el ambiente? Parece que en la vida no hay casualidades, sino hay causalidades, ¿verdad? Yo vengo de un pueblo pequeño, un pueblo incrustado en la montaña que crece como una hiedra desde su río. Mi ciudad se llama Azogues, el río Burgay, que está en el valle de donde la ciudad trepa, como dije, como una hiedra hacia un cerro que se llama La Buga, y por el otro lado trepa a sí mismo hacia otro cerro que es el Cojitambo. Entonces, en este valle, formado por las dos montañas, crece mi pueblo. Es un pueblo verde, es un pueblo con un río que es súper contaminado porque es la alcantarilla de la ciudad. Y desde ahí, digamos, cuando se terminó el colegio, fuimos a la universidad, que es la más cercana a la de Cuenca, y en Cuenca tenían la especialidad de la ingeniería en saneamiento ambiental. Ese mero hecho de ver ese nombre entró en mi memoria, ¿no es cierto? Y se quedó incrustada ahí, pero por cuestiones familiares, cuestiones económicas, yo soy huérfano de padre desde los 6 años, era muy difícil a mi madre sostenernos en diferentes ciudades de Cuenca y en Quito, porque mis 2 hermanos anteriores ya estudiaban en Quito, entonces tenía que venir acá, y acá no había la ingeniería sanitaria. Entonces, pero se dio el tema de las becas hacia los países atrás de la cortina de hierro. En este caso me tocó a mi Polonia, y justamente gané la beca porque yo quería estudiar ingeniería en saneamiento ambiental. Ahí nació. Muy interesante, ¿verdad, Patricio? Entiendo que en esa fecha, en esa parte, tiene que haber vivido muchas experiencias. Ya me comentaba previo a empezar la entrevista que tuvo muchas experiencias vividas justamente por el tema de la guerra. No sé si eso también nos comenta un poquito. Sí, claro. Recuerde que la Segunda Guerra Mundial, en el 1 de septiembre del 39, empieza desde la invasión nazi hacia Polonia, ¿cierto? El primer país atacado es Polonia. Y justamente yo fui a ese país, en donde en 1945, luego de la guerra, la Unión Soviética creó estos países satelitales a los que los liberó, ¿no es cierto? Y los dejó como socialistas. Por tal razón nosotros íbamos bien a la Unión Soviética o a estos países satélites, en el caso muy particular mío, a Polonia. Y yo estudié en una ciudad, que es la segunda ciudad de Polonia, se llama Łódź, y es que quiere decir barca, y en esta ciudad fue, luego de Londres, fue la ciudad en Polonia que tuvo su alcantarillado. Entonces estamos hablando por ahí de 1850 más o menos, que la ciudad donde estudié, ya se tenía alcantarillado y por ende el tratamiento ya de aguas residuales.
Mire, de verdad que todo eso marca, ¿no? Porque a la final usted recibe la instrucción profesional, pero también mira, o sea, usted aprovecha también el sitio, porque no es solamente llegar a recibir conocimientos, sino también poder ver cómo se los utiliza, la calidad de los profesores y el hecho de que sea, de verdad, país cruzando el charco, como decimos acá, ha tenido muchos avances que aún acá no logramos tener. Entiendo que luego de la formación profesional que usted recibió, vino acá, bueno, allá también entiendo que tuvo la suerte de conocer a su esposa, entiendo que se casó, usted me explicará, pero regresando acá al país, ¿cómo fue su vínculo profesional ya en el tema laboral? Sí, Andrés, o sea, parece que la vida marca a las personas. Yo siempre digo, en mi vida me ha marcado el duplicar esfuerzos. Duplicar esfuerzos siendo huérfano de estudiar, duplicar esfuerzos viniendo de provincia a la capital, el duplicar esfuerzos, el viajar a otro país, aprender el idioma, estudiar ese idioma. Y una vez concluidos los estudios, regresar acá, duplicar los esfuerzos para que le reconozcan el título, o sea, para pelearse. No, nada es fácil, todo es, digamos, es un tema de cuesta arriba. Nací en una ciudad que es cuesta arriba y todo siempre va marcado en eso, cuesta arriba. Entonces es muy difícil. Yo tengo mi título profesional como magíster ingeniero sanitario ambiental, ¿sí? ¿No es cierto? Y la Politécnica Nacional me reconoce a mí como ingeniero, ya no como magíster, ¿no es cierto? Entonces son todos estos temas que tiene que uno írselo ganando, ¿no es cierto? Y claro, mi especialización, digamos, mi primera especialización es tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos. Cuando vengo yo al Ecuador, me encuentro con el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, que había pasado de un proceso de huelga de sus profesionales. Y claro, el post-huelga sacaron a todos los profesionales y quedaban vacantes. Entonces yo llegué también en una época que podía ocupar una de las vacantes, y la vacante que ocupé fue justamente dirigir el tema de los residuos sólidos en el país, porque eso es lo que hacía el IEOS de ese entonces, ¿no? Y ahí empezó ya el poner en práctica mis conocimientos teóricos, ¿verdad? Y prácticos que lo tenía, pero a una realidad europea y de un país que estaba saliendo o queriendo en ese tiempo salir del socialismo. Entonces lo tuvimos que aplicar acá y claro, entonces ese fue el inicio de la ingeniería sanitaria aplicada a mí acá en el país. De verdad que sí, o sea, y es muy valorado también el profesional que estudia en el exterior, porque obviamente trae todos esos conocimientos que adquiere, que ve, que aprende también otra cultura. Es muy, muy valorado acá en el país, y eso de verdad que con su labor profesional luego, desde que yo lo conozco, al menos he recibido siempre muchas referencias, todas positivas, justamente por reconociendo el trabajo que usted ha venido realizando. Pero dentro de eso, y con el bagaje que usted tiene, ¿me puede indicar cuál es, a su criterio, el estado actual del manejo de residuos sólidos en el país? Andrés, cierto es, digamos, que venimos con ese cúmulo de experiencias vividas, en el caso muy particular mío de la experiencia esa de venir de un país que rompió el socialismo, ¿no? O sea, es algo, digamos, extraordinario de qué país vengo, pero hay que resaltar un tema muy importante, mi querido Andrés. Aquí yo encontré profesionales de primera. Mi primera experiencia en el IOS, yo tuve unos compañeros de primera, gente que sabe del tema, gente que trabajó, Dios sabe porque siguen todo, a Dios gracias siguen con vida, ¿no es cierto? Que trabajó para el tema de los residuos sólidos. Entonces en el IEOS se aplicaba lo que la Organización Panamericana de la Salud, a través del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, la CEPIS en Lima, sede en Lima, ¿no es cierto?, enseñó muchísimo, y lo que se sigue aplicando ahora. Contestando a su pregunta, Andrés, desgraciadamente hasta la fecha seguimos aplicando lo que hace ya 37 años atrás, cuando yo regresé, encontré, o sea, no ha pasado nada, ha cambiado de manos. Cuando le digo ha cambiado de manos, el IEOS, que pertenecía al Ministerio de Salud, pasó a ser parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, como la Subsecretaría de Agua Potable,
saneamiento y residuos sólidos, ¿cierto? Y luego después en el 2010 pasa al Ministerio del Ambiente como un programa nacional de gestión integral de desechos sólidos. Pero todo este paso de lo que había antes una institucionalidad, los que nos ven van a decir que vivo de las añoranzas, pero existía un tema orgánico, había una estructura que luego se fue difundiendo, porque los residuos sólidos tenían una visión de salud preventiva, ¿sí? Luego, cuando pasa a vivienda, pasa a ser parte de la vivienda, porque en mi vivienda debo tener mis servicios básicos y parte de servicios básicos de residuos sólidos, siempre desde un tema lineal. Pasa al Ministerio del Ambiente, pero con una visión de que tengo que, restaurar los basurales, estos vertederos a cielo abierto, desde una visión netamente de emisión de gases de efecto de invernadero, desde una ingeniería civil, dejando a un lado todo lo que tiene que ver el resto. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, era residuos sólidos bajo esta economía lineal, si quiere. Entonces, existía ya desde antes gente que vivía, que reciclaba, ¿cierto? Y los llamábamos chamberos, o sobre todo aquí en la sierra, minadores, porque en realidad tenían que entrar a minar, ¿cierto?, para sacar eso. Pero siempre existieron ellos, y ahora, claro, desde hace 10 años, están reconocidos como recicladores de base y tienen ya, digamos, realizan como trabajo, pero todavía falta mucho para dignificar ese trabajo de estos recicladores de base. Entonces, basura, digamos lo que era basura, los desechos sólidos, y ahora no son desechos, sino son los residuos, porque podemos recuperar mucho, ha tenido esta historia, y en esta historia, en este pasar de institución en institución, sigue sin tener lo básico, sigue sin tener una estructura, sigue sin tener una partida de nacimiento, ¿sí? Y algo que le diga qué debo hacer y cómo debo hacer para beneficio del país. O sea, una planificación estatal no existe, mi querido Ángel. Sí, o sea, comparto completamente. Pero ahí, o sea, tampoco creo que es justo desvincular completamente al ciudadano, porque evidentemente los generadores, que somos nosotros, respondemos a la normativa, reglamentos que establece todos los cuerpos estatales, tanto el Ministerio de Ambiente, municipios, la misma AME. Pero, a ver, siempre se viene hablando de la conciencia ambiental, ¿no? Para el tema de manejo de residuos siempre es la conciencia ambiental, pero la conciencia ambiental se construye a muy largo plazo. Creo que si ha habido fallas en el tema de residuos sólidos, en el manejo, en realidad tiene que haber conjugarse ambos, o sea, tanto la parte estatal como el ciudadano. No es tampoco responsabilidad solamente de uno ni del otro. Y ahí a su criterio, cuénteme, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con nosotros como ciudadanos? Como usted dice, mi querido Andrés, yo creo que nosotros debemos hablar más bien, antes de la gestión integral de residuos sólidos, debemos hablar de un tema de responsabilidad, ¿no es cierto?, de sustentabilidad, ¿verdad? Tanto en la parte económica o financiera, en la parte ambiental y en la parte social. Se ha tomado en cuenta la parte ambiental y la económica en cuanto se refiere a que yo, para recoger los residuos sólidos, tengo que utilizar recursos, ¿no es cierto? Esos recursos los tengo que ser restituidos a través de una tarifa que también tiene sus problemas en eso. Son servicios súper subsidiados por el Estado local. Y nos está fallando la parte esta de la responsabilidad social. En realidad, si usted, mi querido Andrés, revisa el presupuesto de cualquier dirección municipal de residuos sólidos o cualquier empresa pública municipal que hace residuos sólidos, va a ver que en su gran mayoría en los temas de educomunicacional es mínima la presencia. Siempre tengo la visión de que tengo que comprar el carro recolector, que tengo que ampliar el relleno sanitario, que tengo que poner la chimenea, que tengo que recuperar el biogás, todo, pero no en el tema de participación ciudadana. Yo creo, y concuerdo con usted, mi estimado Andrés, creo que la falla está allí. Al hablar ahora de economía circular, yo creo que debemos poner mucho más énfasis en los temas
de esta corresponsabilidad ciudadana, de esta veeduría ciudadana. Yo no he visto en todo el tiempo de mi vida profesional que alguien me llame la atención si yo voto un papel o voto cualquier cosa a la calle. No me llama la atención, Andrés. Cuando me decía usted antes, cuando se viene de estas otras experiencias en los otros países, o sea, no puedo pensar que en la calle yo vote y que no me llame la atención. Claro, es que es así. La verdad es que en el tema residuos sólidos, el ciudadano lo vemos como un servicio que tiene que prestar el municipio y que tiene que prestarlo, pero incluso para, justo lo que usted decía, la recaudación, para poder hacer el pago. No es que yo me acerco como a pagar la luz. No existen, o usted corríjame, no sé cuántos municipios a nivel nacional tienen separado exclusivamente el pago solamente para el servicio de recolección o de manejo de residuos sólidos. Normalmente se lo ancla al tema eléctrico, a la planilla de luz, pero no se tiene la conciencia, o sea, se tiene la conciencia de que tiene que haber el servicio, pero no hay la conciencia de pagar, porque como se lo ancla a otros servicios, no se lo ve como $1.50, $2, que en realidad es muy bajo. Y justo es lo que usted comentaba, que la recaudación es demasiado baja en relación a la prestación de servicio y todo lo que cuesta, porque justamente no hay la clasificación, se confunden los términos. Pero yo lo haría aquí en términos de eficiencia también, querido amigo Andrés, porque es de lado y lado, ¿no es cierto? El prestador de servicio jamás piensa en el usuario, ¿cierto? Pongamos el usuario, porque no es un consumidor, sino es un usuario que está usando ese servicio, no piensa en eso, ¿no es cierto? El estudio de residuos sólidos, repito, va por eficacia, no por eficiencia. Eficacia en el sentido que tengo que retirarle, sea como sea, y tengo que enterrar lejos, sea como sea, pero jamás de los jamases se está haciendo un estudio de eficiencia, porque esa eficiencia hace que yo optimice los recursos, ¿no es cierto? Y estudie una alternativa de que si es o no es necesario el carro recolector que tengo. Porque de los 221 municipios existentes en el país, apenas 40 municipios, ¿no es cierto? Apenas 40 municipios son municipios entre medianos y grandes. Existe un segmento de 50 municipios que están en el límite, en 50.000 habitantes, como decía antes la ley orgánica de municipalidades, que para formar un municipio necesito yo tener 50.000 habitantes. Y son 192 municipios que son menores a 50.000 habitantes. Tiene municipios de hasta 5.000 habitantes. Muchos del oriente, llámese Pablo VI, llámese Quilanga, llámese Sosoranga, llámese lo que sea, son municipios que tienen menos de eso. Pero para ser municipio, ¿no es cierto? Yo debo tener mi carro recolector y debo tener mi relleno sanitario solo para mí. Entonces, desde eso no veo la eficiencia. Entonces, en un municipio que se compra un carro recolector, que hace un relleno sanitario, que lo tiene que manejar como tal, cuando usted hace el cálculo y revierte al número de habitantes que tiene que tener, con la dificultad del cobro que lo hago a través de la tarifa de energía eléctrica, que no solo lo hace el Ecuador, todos los países casi en América del Sur lo hacen, América Central y del Sur, hace que sea ligado, anclado al consumo de luz. Y en el Ecuador tenemos una tarifa que es muy especial, ¿no es cierto? La de la dignidad, en donde, ¿verdad? Como tarifa de dignidad hasta los 130 kilovatios mes, yo pago una tarifa especial y en esas localidades se consume menos. Entonces estoy cobrando yo una tarifa mensual por residuos sólidos que alcanza los 0,60 centavos, y las empresas eléctricas a estos municipios pequeños me cobra 20 centavos por usuario. O sea que recobro 40 centavos. O sea, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que reflexionar, tienen que estos organismos del ente rector, porque además hay un tema de competencias, mi querido amigo Andrés. El tema es que existe una asociación de municipalidades que defiende a las municipalidades, pero que no crea política pública. Es parte de los actores para discutir, para abonar a la creación de políticas públicas. Es el Estado el que debe crear la política pública.
Sí, Patricio, o sea, de hecho sí, tiene que crearse la política pública, pero a veces esta entrevista se hace justamente con el ánimo de comenzar a crear un poco de conciencia, de dar información, de dar datos. Una política pública que pueda atender principalmente cuántos miles de toneladas que se generan. Usted entiende esos datos. Quito y Guayaquil manejan sobre las 4.000 toneladas, si no entiendo mal, pero usted cuénteme, que esa política pública que sirva para poder manejar cuántos residuos sólidos, cuánta basura se está generando aquí en el país. Andrés, cuando usted elabora un estudio de gestión integral de residuos sólidos, debe partir del núcleo. Y el núcleo que se parte es la famosa PPC, la producción per cápita, ¿cierto? Como le digo, no tengo una normativa ecuatoriana, ¿cierto?, que me diga cómo debo realizar para obtener ese dato. No tengo directrices para institucionalizar la data. No tengo a alguien que me controle, ¿no es cierto?, y que me regule en el tema de la obtención de esa data. ¿Cómo voy a obtener esa data? No hay normativa. ¿Cómo hago esa data para población densamente edificada? Si es el tema de la composición de la vivienda, no tengo para el ancho de la calle. Bueno, no tengo esa normativa cómo hacer la data. Cuando usted me dice qué cantidad de residuos sólidos generamos, ¿no es cierto? Sí, ojo, tampoco sabemos cuál es la población actual. No tenemos eso, está haciéndose el censo. Partamos del hecho que somos 18 millones de ecuatorianos. Y si nos dice la AME, ¿no es cierto?, que tiene un convenio con el INEC, me dice que estamos produciendo 0,56 kilogramos de habitante día, ¿cierto? Y el PNHITS me dice que estoy generando 0,83. Entonces, la AME está considerando residuos sólidos domiciliarios. ¿Cuál es la data? ¿Qué componentes tiene para esta data? ¿Y qué componentes tiene para esta otra data? Desde ahí ya viene el problema. Porque si Quito es la ciudad con mayor población y si tenemos el 0,83 kilogramos de habitante día, debería haber más residuos sólidos de lo que está entrando al INGA. Pero en el INGA lo están registrando y dice que son 2.000 toneladas diarias. En Guayaquil, ¿no es cierto?, dice que entran 4.000 toneladas diarias con una población menor. Eso haría que en Quito generamos 0,83 y en Guayaquil generaríamos 1,3. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia de consumo? ¿En dónde están esos niveles de pobreza? ¿En dónde está esa pirámide poblacional para hacer esa revisión, ese análisis de ver si lo uno es cierto o el otro es cierto? Si yo tengo acá dos empresas, imagínense, en Quito tengo dos empresas prestadoras de servicio, ¿no es cierto? Y en Guayaquil tengo una privada. Entonces, como no tengo un organismo de control, ¿será cierto que están produciendo 1,3? ¿Será cierto que están produciendo 0,83? Porque aquí al ladito, yo no sé, en Sangolquí, ¿qué consumo tiene Sangolquí? Pues, ¿no es cierto? Rumiñahui, que estando pegado a Quito, tiene un consumo de 0,76 y acá dice que 0,83. Todos esos temas que deberían entrar, por ejemplo, la academia no me dice nada. Entonces, desde esa perspectiva, mi querido Andrés, sigo pensando que no hay una política pública. No sé a dónde quiero ir. Oigo voces, y chéverísimo que existan esas voces, de grupos organizados como Basura Cero, de grupos organizados como el Reciclaje Inclusivo, o de los funcionarios del PNHITS, actual GRESI, o de los funcionarios de la AME, donde hay una disputa de quién tiene la razón. Y el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es un tema oficial, se pega acá a la AME. Entonces, hay mucho por resolver. Sí, Patricio, mucho que resolver, y de verdad la academia no dice nada. Pero ¿y los gremios de profesionales? ¿Dónde estamos? Nosotros como profesionales del área, ¿dónde estamos? Falta reglamentos, falta información. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando?
Yo creo que existe una gran brecha generacional, ¿no es cierto? Las universidades nuestras ofrecían profesionales, digamos, entregaban profesionales al Estado desde una visión ingenieril, ¿no es cierto? Intercambio de masas. Luego después empiezan a aparecer las facultades de la ingeniería ambiental, pero con una visión de que el ingeniero ambiental es para ir a trabajar en las petroleras, porque ahí está la plata, entonces todos tienen que ir al oriente. Y hay un grupo, el grupo objetivo, que es el municipio, como prestador de servicio, que no recibe ni lo uno ni lo otro, sino esa conveniencia, porque es un tema político, es un clientelismo político, ¿no es cierto? Entonces, de las estadísticas del estudio, de los estudios hechos aquí en el país, ¿no es cierto?, se ha determinado que el tema de residuos sólidos, si no son empresas públicas, a nivel de prestadores directos municipales, están en todas partes, están dentro de gestión ambiental, están en las comisarías, están en obras públicas, ¿no es cierto?, están en todas partes, no donde debería estar, porque como competencia exclusiva que dice el artículo 55 de la COTAD, es una competencia exclusiva, por tal razón, generadora de un valor agregado, ¿sí? Y si es generadora de valor agregado, debería estar a nivel de dirección individual, como es agua potable, alcantarillado, debería estar residuos sólidos, porque dice que la competencia exclusiva es agua potable, alcantarillado y residuos sólidos, pero residuos sólidos está abajo. Recién ahora, con el tema del calentamiento global, del cambio climático que estamos viendo, recién ahora le estamos prestando la atención a residuos sólidos. Pero es como decía el ingeniero Fernando Muñoz de Veolia, ¿no es cierto? Él decía, es como un edificio en donde nosotros nos estamos anclando en las mismas bases desde hace 37 o 40 años. Y hemos construido el primer piso, que es grandote, que es el tema de la disposición final. Y después hay otros pilares pequeños, que es el barrido de la recolección. Y de pronto nos están trayendo otros pilares que dice el tema del reciclaje inclusivo, de la valorización, de los escombros y de todo. Y estamos no sabemos por dónde ir. Personas que no están preparadas para eso. Entonces, debe entrar, como el mismo nombre de este Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica, debemos entrar en una etapa de transición en donde debemos regresar a ver a la academia. Y ahí hay que hacer un mea culpa también nosotros, los profesionales, al menos que estamos de salida, antes de salir, deberíamos dedicarnos a eso. Pero tampoco se nos dan las puertas, ¿no es cierto? No hay considerado, o sea, yo quisiera saber los parámetros de experticia. Se están dando mesas temáticas, sería bueno que cuenten, que difundan eso, ¿no es cierto? Para harta por voluntariado ir allá y estamos siendo excluidos y hay mucho que contar, ¿no es cierto? Y esto me ha pasado con varios amigos, que no son varios, somos pocos los que hacemos residuos sólidos. Hemos comentado esto, que no hay esa apertura. Patricio, y hablando de normativa, ¿se tiene la obligatoriedad de parte de los municipios para hacer los planes de gestión integral de residuos sólidos? ¿Qué pasa? O sea, los municipios realmente tienen, si no estoy mal, desde el 2015 tienen esa obligatoriedad. Tanto eso, de la elaboración de estos planes que permitan tener conocimiento, tener claro cuál es la cantidad de residuos que generan, los sectores, los tipos de vehículos. Tienen que hacer separación en la fuente también con el CODA y con el reglamento del CODA. Establecen obligatoriedades, pero no se ejecutan. O sea, están en la ley, pero simplemente no sé si no hay presión, no hay voluntad política. ¿Qué pasa? Verá, yo separo, yo soy partícipe de esta teoría de la tríada, ¿no es cierto? En el vértice superior de este triángulo está el Estado, el que crea las normas, el que crea la legislación, ¿no es cierto? En uno de los vértices, cualesquiera que sea inferiores, está el prestador de servicios, sea empresa pública o sea el prestador directo. Pero acá tiene que haber este ente de regulación y control. Cierto es que todo está, o sea, yo puedo escribir un montón de cosas, el papel todo aguanta, ¿no es cierto? Si a los municipios usted no le cae, ¿no es cierto? Y punitivamente, o de una manera por decir, el municipio siempre va a recurrir al Banco de Desarrollo. El de crear incentivos
y también crear el tema del palo, ¿cierto? El palo y zanahoria. Entonces, si no llegamos a hacer eso, y desde una perspectiva de conciencia, desde una veeduría ciudadana, como le digo, ¿no es cierto?, que el ciudadano reclame a sus autoridades locales que no hay abortadero, por tal razón yo voy a participar. Nos hemos encontrado, mi estimado Andrés, con muchos municipios donde se hace la separación en la fuente. En el imaginario social de esos gobiernos autónomos descentralizados, de esas personas, hay el tema de la separación en la fuente. Tengo recolección diferenciada, pero el tema es dónde termina, mi querido Andrés. Termina en el mismo hueco. O sea, no estoy yo utilizando. Entonces, toca, creo yo, espera, antes manejábamos y no nos poníamos el cinturón de seguridad. Nunca nos poníamos. Y aquel que se ponía el cinturón de seguridad le decían filático, le decían que se cree, pues, ¿no es cierto? Hoy por hoy, usted se siente en el carro y se pone el cinturón de seguridad, porque en el caso contrario le cae una multa que le va a hacer pensar dos veces no ponerse, ¿no es cierto? Aquí en residuos sólidos no tenemos ni la multa ni al municipio ni al ciudadano. En el momento en que, desgraciadamente, así somos llevados del mal modo, si no creamos eso, ¿no es cierto? Pero primero debemos tener toda una plataforma, ¿no es cierto?, para asentar este tema de educomunicación. Yo creo que con lo que está haciendo usted, crear esta plataforma, este tema de llegar y de hacer conciencia, creo que es eso, antes de que le contraten a usted para hacer estudios de gestión integral de residuos sólidos, presente el estudio, la GRESI le da, o el GRESI le da el visto bueno, y allá sabrá si el municipio ejecuta o no ejecuta. Sí, es que a mí me llama mucho la atención municipios como Guayaquil, el de Guayaquil, sí, que actualmente tienen la prestación de una empresa privada, les presta el servicio a una empresa privada. De lo que yo revisé y he hecho la consulta, el Ministerio del Ambiente no tienen ellos aprobado un plan de gestión integral. Se cae en esos problemas técnicos, en donde cómo se presta el servicio de parte de una empresa privada, o si fuera el caso, una empresa pública, como el caso de Quito, para algunos sectores, ¿cómo prestan el servicio si no tienen información? O sea, como le digo, es indignante un poco de saber que hay prestación de servicios, pero sin información, que se viene adaptando al momento que ingresan, claro, o sea, ingresan, ven algunas formas de adaptarse, y lo que buscan ellos es recolectar, porque obviamente hay un pago por tonelada recogida, y ahí es donde caemos en el otro problema, en donde se tiene un pago por tonelada. Por el contrato no les va a convenir reducir la cantidad de residuos. En el caso de los otros cantones, por poner un ejemplo, Loja, que lo hace por gestión directa, de alguna forma buscan la manera. Sí, se tiene el típico problema de qué hacer cuando se llega al sitio de disposición final, pero si se hace un tratamiento al mayor porcentaje, que es la cantidad de residuos sólidos orgánicos, se tiene entre el 50 al 60%, ¿no?, para poder hacer un tratamiento. El 40% es manejable y debería en realidad enterrarse, buscar algún manejo adecuado entre un 15% aproximadamente. Estoy lanzando yo también valores bastante gruesos, pero es el problema. Servicios sin información, empresa público-privada. Usted me hablaba de Veolia, que también presta servicios ambientales. El ingeniero Muñoz, tengo también la bondad de conocerlo. Lo conocí, trabajo cuando me paso por el sector público. Pero hay este problema de que la parte privada presta servicios. Hablando de residuos sólidos, no solamente como los domiciliarios, sino también tenemos residuos sólidos peligrosos y especiales, que tampoco se tiene un tratamiento adecuado. Hay algunas consultas del área de la salud, en donde, por ejemplo, tienen algunos residuos que se generan que no tienen categorizado el tipo de residuo en el acuerdo ministerial 142 del Ministerio del Ambiente. Y si no están categorizados, no va a haber en el país una empresa que sea gestora de residuos peligrosos y especiales que pueda tratarlos. ¿Y qué están haciendo con esos residuos, Patricio? Están botándolos como residuo común.
botándolos en las quebradas, porque no hay control. O sea, es un razonamiento en donde yo ya también me puse a, a opinar, pero creo que es algo que sale porque realmente a mí me llama mucho la atención. Falta control, falta actividad de la academia, faltamos nosotros como profesionales en la generación de información. Estamos nosotros como estudiantes, cada quien en su periodo, pero buscando ser el consultor ambiental que va a hacer las consultorías. Pero las consultorías son contadas a nivel nacional. Y el resto de tiempo, el resto de profesionales, actualmente estamos haciendo también una evaluación de cuántos profesionales en el área ambiental salimos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos los ingenieros ambientales? Los que estamos graduados, estamos con los gremios, estamos apoyando con información. De verdad quisiera que sirva esto como para poder también buscar vocación, porque he tenido comentarios también de compañeros en la universidad en donde me decían, sigo la carrera de gestión ambiental porque es corta, porque es fácil, porque no me aceptaron en las otras. No hay vocación. Si no hay vocación, difícilmente se va a querer hacer trabajos, hacer investigación, sentarse horas de horas tras un computador, ir a campo, en un inicio sin paga. Pero justamente por ese ánimo de querer aportar profesionalmente hablando. Porque usted dice, tiene pocos compañeros, pero con mucha experiencia. Y esa experiencia es la que queremos rescatar para justamente llamar a los profesionales en el área ambiental a que formen parte, a que se sientan parte de toda esta revolución ambiental. Se viene el tema de la circularidad, se habla mucho también del greenwashing, del lavado verde, en donde solamente se aparentan ciertas cosas. Hay certificaciones que se dan en ese sentido. Es lamentable. Y en este tema de residuos sólidos es como que nos vinculan directamente. Es ingeniero ambiental, va a la clasificación de residuos. Y es mucho más. Es lo que a mí me llama mucho la atención, Patricio. Pero fuera un poco de esto, usted, con la experiencia que tiene, y aquí sí quiero demorarme tal vez un poquito más, cuénteme sobre experiencias exitosas que usted ha visto acá en el país. Uy, ahora estamos haciendo un cantón que está en los 3 pisos ecológicos. Está a nivel de andino, está a nivel de estribación de cordillera y está a nivel de tropical. Es un cantón multiétnico, ¿no es cierto? Y nos topamos con un tema lindísimo. Es que en estas pequeñas parroquias, por profesoras jóvenes, por personas jóvenes que oyeron, que se reunieron, están haciendo el tema de compost, están haciendo el tema de reciclaje. Tienen problemitas en cuanto se refiere a la comercialización. Imagínense que todo el mundo acá, ¿no es cierto?, en el reciclaje se basan en el hermano rico de la basura, que es la inorgánica, valorable, ¿no es cierto?, valorizable, la que tiene valor, por eso se va. Pero hay un rechazo, hay un tema de pañales, hay un tema de papel higiénico que nadie quiere ver. ¿Qué hacer con eso? Y eso es lo que va, ¿no es cierto? Entonces nos hemos encontrado con esas iniciativas chéveres. Siempre se hablaba de Cuenca, siempre se hablaba de Loja, ¿cierto?, que se hacía el tema, pero hay un tema de mancomunidad, porque parece que la mancomunidad no nos entra en el ADN ecuatoriano, ¿cierto? Parece que no entra eso, pero no, hay una mancomunidad, le voy a dar con nombre y apellido, Mundo Cañari, ¿cierto? Usted va, son pequeños cantones, chéverísimo, sería fenomenal si usted les puede al gerente de esta empresa que le conceda una entrevista, que le cuente con qué apasionamiento, y cuando usted va a ver a esas personas que hacen, y se han ganado una serie de premios verdes afuera, y recién en este año acaba del Banco del Estado. Ya me pareció a mí insólito, ¿no es cierto? Ellos ganan afuera y recién después de varios años acá el Banco del Estado. Me gusta el tema de cómo cobran en Santa Cruz. O sea, es un grupo de jóvenes que está manejando, ¿no es cierto? Chicos se pusieron ahí y tiene un sistema de cobro fenomenal, que sería bueno también que realce ese tema y converse con ellos, ¿no es cierto? Entonces, hay esas iniciativas chéverísimas. En las grandes ciudades donde están atrayendo la mayor cantidad de gente, que es Quito y Guayaquil,
aquí tenemos el tema, mientras me sigan pagando yo recogeré, pues, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si yo no le pago? ¿Qué pasa en Quito? En Quito es el caos, ¿cierto? Pero se va usted a San Gabriel. San Gabriel tiene Montúfar, el cantón Montúfar, tiene un tema que puede ser repetitivo. Y al ladito, en Bolívar, también. O sea, si usted coge a Cuenca, ¿no es cierto? Y alrededor de Cuenca, todos los cantones de otra provincia repiten eso. Esos temas muy buenos. Lo malo, mi querido Andrés, lo malo, parece que ya está en nuestro ADN pensar que el que estuvo atrás hizo mal y yo vengo a hacer bien las cosas. Es un país en construcción. Es lo mismo en la charla, los compañeros que nos están ayudando en la filmación nos estarán viendo ya desde afuera, ¿no es cierto? En la charla estamos siendo como que negativistas de que todo está mal. Estamos tocando los puntos neurálgicos, pero se están dando estas cosas muy buenas. Lo que no veo, mi querido Andrés, es quién está haciendo este rescate de estos saberes, ¿sí? Entonces, no sería bueno que desde mi perspectiva yo le contara, ¿no? Sino sería bueno llegar a alguna instancia que haga este rescate de saberes, porque hay muchas cosas buenas en estos temas, ¿no es cierto? Pero a veces prevalece también el tema económico. Es que hay mucho vendedor de humo en el tema de residuos sólidos. Claro. Le vienen y le venden, pues que como si le compra esta máquina desaparecen los residuos sólidos, deme la basura, yo le hago ladrillos, deme la basura, yo le hago energía. Cierto es que se puede hacer, pero viene desde la perspectiva monetarista, a mí me pagas. Imagínese usted que el promedio de tonelada recolectada en el país, ¿no es cierto?, de la tonelada, estaría, diría yo, alrededor entre los 40 y 60 dólares la tonelada. El tema del barrido más la disposición final me daría por ahí alrededor de entre 80 y 100 dólares la tonelada gestionada. Las personas que le vienen a vender esto le cobran un adicional por tonelada entre 100 y 150 dólares por cualesquiera de estas alternativas. Si yo tengo un subsidio de esta tonelada, un promedio de 100 dólares, estoy recobrando apenas 30 y le tengo que pagar al señor otros 100, entonces ese subsidio, se aumenta ese subsidio, dejo de hacer un montón de cosas y estoy botando la basura porque yo no sé si en realidad la energía esa me va a salir tan barata, porque la energía de la hidroenergía me está a 4 centavos, ¿no es cierto?, el kilovatio, y acá creo que me está saliendo 12, 18, 30 centavos. Seguramente que Senel no me va a comprar esa energía porque está demasiado caro. Entonces, son esos temas, mi querido amigo Andrés. No es solamente saber de basura, sino hay que tener un equipo de personas que tengan un pensamiento crítico. Yo le llamo a usted y por eso cuando usted me habló de esto, de esta entrevista, le dije con mucho gusto comentarle lo poco. Quizás los que nos vayan a escuchar alguna vez nos vayan a ver, estén en desacuerdo, pero lo que yo le puedo contar de mi experiencia es que hace falta en este país crear un tema de un pensamiento crítico alrededor de los residuos sólidos. No dejarnos colonizar por teorías que están afuera, sino ser desde lo endógeno, rescatar nuestros saberes, porque nuestra gente, entre nuestros ancestros, se utilizaba la materia orgánica como compost. No es ninguna otra cosa que nos viene desde afuera, sino aquí sabíamos hacer esa pachamama, el vivir en ese equilibrio. Como todo depredador, nosotros no consumimos del 100%, sino un 80%, y de ahí nos queda la costumbre que el resto tengo que desechar. Pero antes de eso que desechaba era en su gran mayoría orgánico, y entraba la Pachamama y se podía biotransformar. Hoy por hoy tenemos todo lo sintético. Cuando boto ya no lo puedo transformar. Entonces, desde esa perspectiva es que esta parte inorgánica me está creando problema, no solo a mí, sino lo que vemos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que rescatar los saberes. Nosotros tenemos estos pisos ecológicos y en cada uno de esos pisos, como le comentaba en este cantón, hay cosas chéverísimas que se está haciendo en chiquito. Y yo siempre digo, el que hace una cosa chiquita
lo puede hacer una cosa grande. Y le digo, mi querido Andrés, que sería magnífico que con su iniciativa en esta plataforma que usted está creando, en la que me está entrevistando, me parecería magnífico que usted con sus jóvenes aliados alrededor de esto, ¿no es cierto?, piensen en hacer un congreso de residuos sólidos, en donde usted pueda recoger todos estos saberes sin pensar que hay una experticia, sino unas mesas temáticas para hacer un congreso desde la parte de la sociedad civil organizada, no desde la institucionalidad. Entonces, al hacer esa plataforma, ¿no es cierto?, usted, digamos, este seminario, este congreso, como pueda usted organizar, podría rescatar muchas cosas, plasmarla y vincularse a la academia para que los chicos que en realidad vayan por fácil, por barato, por lo corto que sea, pero que sepan que forman un ejército para que estas municipalidades, esperemos ir cambiando de a poco, ¿no es cierto?, que estas municipalidades sepan absorber este pensamiento crítico, y creo que sería el inicio del cambio, pero sobre todo el irradiar a esa comunidad a los que generamos los residuos sólidos. Claro que sí, o sea, esto de verdad se hace con mucha proyección, la verdad. El tema ambiental tiene mucho por hacer. O sea, yo he estado en algunos cantones en donde se ha dicho que es mucho, que tal vez tiene poco movimiento ambiental, pero digo, uno lo ve desde un lado, desde una perspectiva, desde otra. Si hay poco movimiento ambiental, hay mucho trabajo, hay muchas oportunidades de poder aplicar la teoría que uno aprende en la universidad. La idea es crear, sí, congresos, crear capacitaciones, crear sitios en donde los mismos estudiantes se vean motivados en poder aplicar los conocimientos desde que están estudiando. O sea, muchas veces se tiene la idea de que no ingresa al mundo laboral porque no termina la carrera. ¿Y por qué no ingresa también al mundo laboral? Es porque le piden mínimo 3 años de experiencia. ¿Cómo puede conjugar esos temas? Necesita espacios donde pueda desarrollarse. Y justamente esta serie de entrevistas, esta iniciativa que se está tomando, es justamente para eso, para poder demostrar que hay mucho por hacer, que sí, o sea, hay cosas negativas, pero también hay muchas cosas positivas. Hay muchas cosas que son de lógica, ¿no? Las personas, nosotros como ciudadanos, si compramos una cola, no quiero decir marcas, un envase, un agua que viene embotellada, uno paga por el contenido y por el envase. Y este envase es el que está provocando que haya taponamientos en las alcantarillas, que está generando miles de toneladas en los rellenos sanitarios, pero eso uno lo está pagando. Y eso también está sirviendo, claro, para que muchas personas que hacen la clasificación a pie de vereda tengan un sustento diario. Pero la idea es justamente integrar todo esto para que este residuo que queda luego del uso del contenido, que puede ser una botella plástica, que puede ser un Tetra Pak, que pueda ser bolsas también de plástico, sean realmente un recurso para que puedan ser utilizados, y en vez de ser un dolor de cabeza, que se asignan presupuestos de miles de dólares todos los años en los municipios, realmente sirva para poder dar solución a muchos temas. Tiene muchas aplicaciones en la parte de creatividad, de artes plásticas, tiene infinidad de usos. Lo que pasa es que todo eso nosotros lo estamos enterrando y nos está generando lixiviados, y esos lixiviados también generan costos altísimos de tratamiento y previo a la descarga, en donde también debería haber control exhaustivo de parte de los entes estatales, en donde este tema de residuos está tan a la vista, pero al mismo tiempo nos hemos puesto una venda frente a nuestros ojos que no nos permite darnos cuenta de qué es lo que tenemos. Andrés, verá, justo esta entrevista, justo lo que está haciendo usted, justo lo que se están reuniendo los de Greci con una visión, los del AME con otra visión, en otras partes, ya es un gran logro, amigo. Ya es un paso que estamos dando. Antes no se daba esto, mi querido Andrés. O sea, estos debates que estamos sosteniendo, ¿no es cierto?, se están dando. Cositas pequeñas, y todo esto pequeño, como decía, como voy botando la botellita, y que va al río, ¿no es cierto?, y me lleva a eso. Justamente estos debates que se están dando en lo local, en una mesa con un café, hablando, ya se habla.
Nadie antes hablaba de los residuos sólidos. Nadie antes se fijaba en el reciclador de base. Nadie antes alguien se jactaba ante usted que yo separo la basura y hago eso, porque son conversaciones diarias. Claro. Los jóvenes, los que pueden ser mis nietos, ¿no es cierto? Los jóvenes más jóvenes que usted, mi querido Andrés, ya están viendo eso, ¿cierto? Entonces, yo creo que temas como esto, lo que usted está promocionando, y le felicito, y por eso, como dije, accedí a esta conversación, a esta entrevista con usted, no entrevista, sino esta conversación con usted, para compartir con los que quieran ver, ¿no es cierto? Se está cambiando. O sea, el pasito chiquito ya es cambio, ya empezamos, no estamos estancados. Si yo le veo con mucho optimismo, yo creo que el mundo que se nos está viniendo con estos jóvenes, ¿no es cierto? Que decimos que andan entorpecidos en el celular, no están así. Hay alguien que anda entorpecido, pero hay otros que están viendo. Y es bueno rescatar, saber, le felicito y siga en eso, Andrés, no decline, porque en la vida usted tiene dos opciones: o hacer patria o hacer patrimonio, ¿no es cierto? Hay solamente una sílaba más que se pone, ¿no? Monio, ¿no? Y claro, Andrés, el camino se hace al andar, y creo que usted está haciendo, en el tema de estos residuos sólidos, está haciendo camino al andar. Gracias, Patricio. ¿Cómo se viene? No sé, Andrés. Yo siempre he dicho, vivamos y veamos. Sí nos hace falta la planificación, pero quizás llegue a los oídos de las autoridades, ¿no es cierto? Ojalá alguien llegue allá, algún rato alguien llegará y dirá, tendremos que hacer esto, porque ya suena, Andrés. Sí, la idea de esto, Patricio, es justamente generar esta fuerza, este impulso, esta presión de parte de la ciudadanía. Nosotros somos los que tenemos la batuta, nosotros somos los que tenemos que exigir que se cumplan. Hay un montón de reglamentos y normas técnicas que limitan mucho el trabajo de residuos sólidos, de calidad ambiental y de muchos temas más. Pero nosotros somos los que estamos llamados. Hay mucha crítica también en cuanto al tema de la formación profesional y de las actividades que se hacen. He conocido profesionales excelentes que no son graduados en ingeniería ambiental, que son graduados en otras carreras. Tienen mucha pasión, pero hay la crítica también de que en el tema de consultoría ambiental puede haber un ingeniero que no tenga absolutamente nada contra los ingenieros mecánicos, pero hay ingenieros mecánicos que son consultores ambientales. Hay abogados que tienen todo el conocimiento legal, está bien. Pero ¿qué pasa si un ingeniero ambiental decide seguir un curso de derecho? No va a ser lo mismo. No van a dejar defender a un acusado, porque evidentemente no tiene la formación profesional completa. Y de hecho, como digo, tengo muchos amigos, colegas que tienen mucho conocimiento ambiental y no son graduados en ingeniería ambiental. Pero vamos a la formación de base para poder tomar decisiones, para plantear alternativas de manejo, para poder proponer medidas que sean aplicables. Para eso estamos nosotros. Ha habido mucha, se subestima mucho el ingeniero ambiental, porque se tiene un preconcepto, muchos prejuicios, que justamente con este tipo de entrevistas y espacios que se piensan hacer, queremos que esto se valorice y que realmente se dé cuenta qué es lo que hacemos. Para eso queremos generar información, generar entrevistas, tener estas conversaciones que realmente a mí me llenan el alma y que queremos que continúen. Patricio, yo le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Siempre a sus órdenes. Gracias, Patricio, muy amable. Se sabe con todo gusto. El camino se hace al andar. Así es, Patricio. Gracias. Esto ha sido la entrevista que tuvimos con el magíster Patricio Zacotto. De verdad ha sido muy enriquecedor y queremos que justamente este tipo de conversaciones se sigan dando. Para eso nosotros estamos prestos para continuar y con el apoyo de ustedes vamos a seguir haciéndolo. Muchas gracias.